Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, a ver, os he grabado un vídeo corto. A ver, nos han traído un Opel Corsa turbo diésel y el problema, como veis ahí en el vídeo, pues está mezclando aceite con anticongelante. Mirar ahí el dedo del compañero, ya veis el aceite. Bueno, el caso es que antes de venir a nuestro taller ha pasado por otros dos talleres y en los dos le han dicho que con esa cantidad de aceite el problema tenía que ser o de junta de culata o de culata, que había que levantar. Vamos a ver una cosa: si no hay presión en la manguera de agua que sale del motor y entra al radiador por la parte superior, si no salen tampoco humos de diferente color por el escape, por ejemplo humo blanco, ya sabéis, vapor de agua, o aceite, ¿vale? O humo azul, esto es que está entrando o aceite o agua en la cámara de combustión, pues lo primero que se hace es comprobar el enfriador de aceite agua. Mirad, el problema que tenía este coche era únicamente esto, una pieza que con impuestos y demás no ha llegado a 40 euros, ¿vale? Luego sí, mano de obra, limpieza del sistema y demás. Pero claro, ya le habían dicho que tenían que levantar la culata, si levantan la culata, que si lleva a rectificar la culata para ver si el problema viene de ahí, que si hay que cambiarle siempre que se levante, hay que cambiar la junta de culata también, tornillos, etcétera, 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 ¿vale? O sea, tener cuidado con esas cosas. Si tenéis dudas, que veis que, como digo, que no hay presión en la manguera de entrada al radiador de agua, ¿vale? Que veis que los humos tampoco han cambiado, que no está tirando humos de diferentes colores y demás, le decís que os hagan la prueba, que os comprueben una prueba de presión de esta pieza. Porque también os digo que a veces ocurre que tiene un poro pequeño, pero claro, cuando se hacen las pruebas de presión normalmente suele ser, el agua suele estar o templada o fría, ¿vale? Cuando se hacen esas pruebas. Entonces, si es un poro pequeño, ahí puede que apenas se aprecie. En cambio, con la temperatura de funcionamiento de esta pieza, ya sabéis que el aluminio además se dilata el doble que el acero, entonces claro, eso digamos que ese poro se haría más grande al estar esta pieza con temperatura, ¿vale? O sea, como digo, tener cuidado con estas cosas. Ante la duda le podéis decir a vuestro mecánico que os compruebe eso, y si seguís teniendo dudas, que os cambie esta pieza, que es muy barata. Y ya os digo que estas piezas, hasta a partir de los 200.000 os diría que pueden empezar a fallar, pueden tener pequeñas fisuras, y si las cambiáis no pasa nada porque cambiéis una pieza que es económica a partir de 200.000 kilómetros. Como digo, ya no vais a tener que cambiar prácticamente esta pieza en la vida útil de ese motor, ¿vale? Bueno, aquí os dejo este vídeo. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.